A finales de 1942, una importante carta llegó hasta el escritorio de Martin Bormann, el secretario personal de Hitler y uno de los hombres más poderosos del Tercer Reich. Dada su elevada jerarquía, cientos de personas le escribían a diario solicitando favores políticos o peticiones de clemencia. La carta que llegó aquel día, sin embargo, era diferente. No provenía de un militar ni de un jerarca del partido, sino de un grupo de activistas católicos que imploraban la absolución para una mujer austriaca llamada Elena Kafka. Se trataba de una monja acusada de un delito imperdonable para el régimen, haber complotado abiertamente contra el Führer, llamándolo demente, y negándose a retirar los crucifijos de su hospital. A pesar de la gravedad de los cargos, Kafka ya había sido sentenciada a muerte y su vida pendía de un hilo. La respuesta del secretario, una simple firma en un documento, podía salvarla o condenarla para siempre. Fue entonces cuando Martin Bormann tomó una decisión. Hoy, en este nuevo episodio, te contaremos acerca de la monja que enfrentó a Hitler, Elena Kafka. Nació el 1 de mayo de 1894 en Austria. Era la sexta hija de un zapatero humilde, de manera que se crió sin lujos. En su adolescencia, trabajó como empleada doméstica y vendedora, pero encontró su vocación a los 19 años cuando se convirtió en enfermera. Trabajó en un hospital municipal en Viena y fue allí donde se topó con un grupo de monjas franciscanas. A los 20 años, siguiendo el llamado de la fe, se congregó para convertirse en religiosa, tomó los votos correspondientes, juró obedecer a Dios, servir a la iglesia y socorrer al prójimo. La hermana Kafka vivió su vida plenamente aferrada a estos ideales y los puso en práctica en todo momento. Los franciscanos le otorgaron un nuevo nombre, María Restituta, con el que sería conocida a partir de entonces. Restituta había sido una mártir que vivió en el siglo IV después de Cristo, capturada y torturada por órdenes del emperador Diocleciano. En cierto sentido, su terrible destino presagiaba la tragedia que la hermana Kafka tendría que atravesar siglos después. Luego de completar el noviciado, decidió regresar al Hospital Municipal de Viena. Lo suyo no era estar encerrada en un convento, sino estar a disposición de los más necesitados. Por aquel entonces, sus servicios eran más requeridos que nunca, ya que la Primera Guerra Mundial dejó un saldo de millones de heridos. Los hombres llegaban al hospital con toda clase de lesiones, algunos por los efectos del gas mostaza o por las interminables balaceras. Otros presentaban estrés postraumático debido al shock de convivir con la muerte. En 1919, tras el final del conflicto, la hermana Kafka fue transferida a un hospital en el pueblo de Modlin, cerca de Viena. Allí fue nombrada enfermera jefe de la sala de operaciones, un cargo que ocupó durante más de una década. Durante este periodo fue testigo de los sucesos que acontecían en Alemania. El nacionalsocialismo pasó de ser una agrupación marginal a convertirse en el movimiento más poderoso. Adolf Hitler llegó a ser canciller en 1933 y una vez en el poder se dedicó a convertir a la nación en una dictadura. A pesar de que el blanco principal de los nazis eran los judíos, lo cierto es que el Führer también guardaba un resentimiento particularmente intenso hacia el cristianismo. Había sido criado por un padre anticlerical que odiaba todo lo relacionado con los sacerdotes y la oración. El líder nazi desarrolló una visión escéptica sobre la fe, aunque en su gobierno se cuidó de no romper los lazos con la iglesia de manera irreversible, pues era consciente de la importancia de la religión en Europa. En 1933, Hitler firmó un concordato con el Papa Pío XI que establecía que Alemania respetaría la autonomía de las instituciones católicas. No obstante, en la práctica, el Führer incumplió todas las cláusulas del acuerdo. Diversos líderes eclesiásticos fueron arrestados por la Gestapo y algunos fueron brutalmente asesinados. Las agrupaciones religiosas fueron disueltas y desde la juventud hitleriana se promovió el linchamiento de niños cristianos. A las escuelas católicas se les prohibió impartir catequesis y se solicitó el retiro de los crucifijos de los establecimientos públicos. Con el correr del tiempo, la historia de la hermana Kafka se entrelazaría con estas cuestiones. En 1938 se produjo el Anschluss, la unificación de Alemania con Austria. Esta última nación ingresaba formalmente al Tercer Reich, y lo que muchos austriacos recibieron con los brazos abiertos, como una reunificación deseada, pronto se reveló como una pesadilla de ocupación y control absoluto. Como era de esperarse, el pequeño hospital de Modlin, donde la hermana Kafka trabajaba desde hacía casi 2 décadas, sufrió las consecuencias del nuevo gobierno nazi de manera inmediata. Ella, con la devoción que la caracterizaba, había decorado las salas y pabellones con crucifijos e imágenes católicas a lo largo de los años, creando un ambiente de recogimiento y fe para los pacientes. Para las nuevas autoridades, sin embargo, aquellos símbolos resultaban inaceptables, una afrenta directa a la ideología pagana que el nacionalsocialismo intentaba imponer. Por esta razón, los directivos del hospital, presionados por funcionarios del partido, le exigieron que retirara todos los símbolos religiosos de inmediato. Fue un primer punto de tensión, una grieta profunda que se abrió entre nuestra protagonista y el nazismo, pues ella consideraba esa orden no solo una falta de respeto a Dios, sino a los propios enfermos que buscaban consuelo en la fe. Por otro lado, en Austria comenzaron a aplicarse con todo su rigor las leyes de Nuremberg, normas antisemitas que establecían un trato excluyente para judíos y minorías. La hermana Kafka, que había dedicado su vida a cuidar a los más necesitados sin distinción de origen, vio con horror cómo la discriminación se expandía. No podía callar ante semejante injusticia.
Criticó abiertamente las leyes y afirmó sin titubeos que Hitler era un demente. Cuando sus colegas, atemorizados, le pidieron que moderara su lengua, ella sostuvo con orgullo que era vienesa y que jamás podrían hacerla callar. Se negó rotundamente a quitar los crucifijos del hospital, desafiando las órdenes recibidas. Sorprendentemente, esto no tuvo consecuencias inmediatas, pues los directores del centro alegaron ante las autoridades que no tenían a nadie con su experiencia para reemplazarla. En los años siguientes, María Restituta no solo tuvo el mismo tono severo cada vez que se refería al nacionalsocialismo, sino que lo fue incrementando. No se mordía la lengua, y sus comentarios furibundos contra el régimen se convirtieron en un rumor constante en los pasillos del hospital. Finalmente, su osadía colmó la paciencia de un médico que trabajaba codo a codo con ella en la sala de operaciones, un hombre profundamente afiliado al partido nazi, y que veía en cada palabra de la monja una traición al Reich. El médico la denunció ante las autoridades, proporcionando detalles precisos de sus comentarios sediciosos. La Gestapo, que ya tenía un expediente abierto sobre ella por su negativa a retirar los crucifijos, decidió tomar cartas en el asunto sin más demora. El 18 de febrero de 1942, cuando salía de la sala de operaciones, tras haber colaborado en una cirugía compleja, la hermana Kafka fue detenida bruscamente por agentes de la policía secreta y acusada de traición y conspiración contra el Führer. En octubre de ese mismo año, fue juzgada por un tribunal especial nazi, un proceso judicial que era una mera formalidad, pues la sentencia ya estaba decidida de antemano. Sin embargo, los jueces, quizá buscando evitar un mártir o simplemente por un último resto de burocracia, le ofrecieron una salida. Quedaría en libertad si renunciaba al hospital y prometía no volver a ejercer como enfermera. Nuestra protagonista, fiel a sus principios, hasta el último aliento, se negó rotundamente a cumplir la orden. No iba a abandonar a sus pacientes ni a traicionar su fe por salvar el pellejo. Fue así como su destino quedó sellado y los jueces, sin más contemplaciones, la condenaron a muerte en la guillotina. La noticia de la condena llegó a la comunidad católica de Austria, que comenzó a movilizarse en secreto para intentar salvarla. Como te comentábamos al inicio, un grupo de activistas y clérigos redactó una petición de clemencia cuidadosamente elaborada, un documento que, a través de contactos y artimañas, lograron hacer llegar hasta las propias oficinas de Martin Bormann, en Berlín. Aquella era la única oportunidad que tenía para salvarse, un último y frágil hilo de esperanza, pero la decisión del jerarca nazi fue tan rápida como categórica. Bormann, el hombre que controlaba la agenda de Hitler, respondió sin titubear que la ejecución era necesaria, que debía llevarse a cabo sin demora para servir de ejemplo e intimidar a todos aquellos que osaran oponerse al nazismo, sin importar que fueran monjas o militares. María Restituta permaneció en prisión durante casi un año, aislada del mundo exterior, encerrada en una celda fría y húmeda, privada de cualquier consuelo material. Durante este largo periodo de reclusión, escribió cartas a sus hermanas de congregación y a sus seres queridos, pequeños trozos de papel que lograba hacer llegar al exterior gracias a carceleros compasivos. En una de esas cartas, quizá la más conmovedora, escribió con una calma sobrecogedora: no importa cuánto estemos separados de todo, tampoco importa aquello que nos quitan. La fe que llevamos en nuestros corazones es algo que nadie podrá arrebatarnos. El 30 de marzo de 1943, conducida al patio de la prisión de Viena, cuando tenía 48 años, fue ejecutada en la guillotina, ofreciendo su vida en testimonio de aquello en lo que creía. Llegamos al final de este video y queremos preguntarte, ¿qué opinas de la valentía de la hermana María Restituta? ¿Crees que hoy en día existan personas capaces de dar su vida por sus principios de esta manera? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Y no olvides suscribirte para más historias como esta. Esto ha sido todo por hoy.